haciendo los análisis del caso. Esperemos que pronto tengamos una especie de reporte o informe al respecto para poder compartir con nuestros televidentes. Gracias a Ximena, gracias a la PUC por este reporte. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros Omar Neira Colchado, experto en salud pública. Y bueno, lo primero, además de agradecerle por estar aquí esta mañana con nosotros, es preguntarle porque ha generado polémica una propuesta en el Congreso de eliminar el uso de la mascarilla, ahora por ejemplo en retorno a clases o en los espacios públicos. ¿Qué tan efectivo, bueno, en un momento sí ha sido muy efectivo el uso de la mascarilla, ¿no?, frente a estas olas de contagio ante la COVID, pero en este momento, en el escenario en el que nos encontramos, ¿cuál es su punto de vista? Julio, buenos días, gracias por la invitación y es un placer. Efectivamente, ¿no?, sobre el reportaje que tú acabas de pasar y compartir, necesitamos información de este tipo para tomar decisiones. Sobre lo que acaban de informar en los estudios de laboratorio de la Católica, hay algo importante que hay que agregar. El éxito de estas mascarillas que filtran bien, que va la quirúrgica, la KN y la sanitaria N95, todas ellas basan en un filtro, que es una tela intermedia entre la capa que va pegada a la piel y la externa. Esta es una tela fundida que se parece mucho al papel. Y cuando tú ya lo usas, y ya sales del laboratorio y lo usas permanentemente, este papel se humedece. Y al humedecerse pierde su efectividad para filtrar. Y entonces es una condición para un análisis de cuántas horas, cómo uso, y empiezas a verificar y decir, ¿realmente es efectivo? ¿Cómo lo uso? Sobre la propuesta de los congresistas, y más allá de una propuesta política, la pregunta que necesitamos realizar en el Perú es, hoy, con la tasa de contagio tan baja que tiene el Perú, cercano a 1, con las muestras testeadas, o sea, ¿qué quiere decir? Que si al aire libre yo tengo posibilidades de contagiarme con un aerosol presente que tenga SARS-CoV, y si respondemos la pregunta sí o no, diremos, ¿es efectivo o no el uso de la mascarilla? La respuesta se responde, las posibilidades de yo encontrar aerosol con capacidad de contagio al aire libre son mínimas, no cero, pero muy cercanas a cero. Entonces, vale la pena utilizar, y entonces volvemos al informe del laboratorio y dices, si perjudica mi mejor respiración, por ejemplo. Para hacer deporte, la OMS hace tiempo recomendó que no se usen las mascarillas porque impide esta buena oxigenación. Y en salud pública ya haces un análisis mayor. Yo necesito que las personas tengan un bienestar no solo físico, sino también mental. Y quiere decir, después de 2 años, hay una fatiga pospandemia o pandémica emocional. Y parte de eso ya son las mascarillas. Pero siguiendo esa misma lógica, el uso de una mascarilla, así sea de tela, que no es tan efectiva ante la COVID-19, o estas mascarillas quirúrgicas, que son también un nivel de protección ante la COVID menor, el hecho de usarlas nos da también esa certeza, esa seguridad de estar protegidos, y entonces como que nos vamos incorporando poco a poco a nuestra vida cotidiana. ¿Ahí hay un factor psicológico que tomar en cuenta? No necesariamente, Julio, porque si no están siendo efectivas o no tienen utilidad en espacios abiertos, los espacios cerrados son distintos y ahora vamos a analizar eso, porque eso es fundamental, esa diferencia, te crea falsa sensación de seguridad. Y eso sucedió en Perú con las famosas caretas faciales. De acuerdo. Mucha gente usaba careta y sigue usando y cree que le protege, y las caretas nunca protegieron, y en este país, tal vez el único del mundo, fue norma sanitaria del Estado. ¿No podías entrar a un avión o hacer un vuelo en avión? No podías entrar a un supermercado, careta, Julio. Efectivamente. Y la gente usaba mal la mascarilla porque tenía la careta. Entonces, el usar, y es cierto lo que tú dices hoy, y ese análisis que tú acabas de hacer es muy válido para los adolescentes en educación, cuando hablemos de esto. Pero en bioseguridad no se trata de hacer más, se trata de hacer aquello que con evidencia realmente es efectivo. Yo creo que en este momento, haciendo un análisis de riesgo-beneficio, el uso de las mascarillas al aire libre
no serían recomendadas. Quienes quieran los pueden usar y quienes usen bien, perfecto, pero claro, no debe ser salvo obligatorio. que yo esté resfriado, por ejemplo. Ese es otro concepto. ¿No? O tengo ciertos malestares, entonces... Ese es otro pero y muchas veces esto suele suceder más que por protegerse a uno mismo, es para evitar contagiar a otros. Esa ¿no? es la razón. Que eso es una cultura, en realidad. Asia manejó de muy beneficio bien. al otro. A nivel de población, Asia tenía este concepto muy bien incorporado. Y el poblador en Asia, cuando se resfría, se pone la mascarilla para no contagiar a otros. Y eso es algo que hay que aprender después de la pandemia. En espacios cerrados es otro concepto, Julio. Los espacios cerrados son los lugares donde nos contagiamos. De acuerdo. El Ministerio de Educación, el Ministro de Educación, creo que está tratando de poner en práctica lo siguiente. Una de las medidas en las que los padres de familia estaban muy preocupados, además, porque decían, claro, en el salón de mi hijo hay 40 estudiantes, 30 estudiantes. Van a estar todos juntos en un aula chiquita. ¿Cómo van a garantizar el distanciamiento social? ¿Cómo van a controlar el uso de las mascarillas? Y cuando coman su lonchera, ¿no? ¿Cómo se va a manejar? Entonces ha generado también preocupación por parte de los padres de familia. Y con justa razón. Totalmente entendible. Sin embargo, ahora se dice, ya no será necesario ese distanciamiento social, el aforo debería volver a su normalidad, al 100%, el uso de las mascarillas está en evaluación. Entonces, en estos espacios cerrados, desde su punto de vista como profesional y experto en temas de salud pública, ¿qué nos diría? El análisis de bioseguridad, análisis de salud pública, pero más allá el análisis de educación. Yo creo que la educación merece un espacio de análisis especial a diferencia de toda la otra dinámica social. ¿Por qué? Porque la educación es fundamental en un país que pretende tener desarrollo en los próximos años. Efectivamente, en los espacios cerrados, las posibilidades de contagio son mayores. Cuando hay más cantidad de gente, aumenta este riesgo de aerosol. Pero lo que tendríamos que haber hecho, y espero eso haya pasado, es ventilar estos ambientes, las aulas. Y tuvimos 2 años para ventilar. ¿Qué significa tener ventanas y puertas abiertas, Julio? Si tú haces eso y te vas al análisis de educación, por eso te decía que en educación el tema de aforos es distinto, tú vas a compensar el problema del distanciamiento con la ventilación. Y entonces, si se ventila bien un aula, no necesitas respetar ese metro, porque y haces un análisis mayor. ¿Tenemos las aulas suficientes en el Perú para permitirnos duplicar la capacidad de oferta educativa? No. Con lo que tenemos, debemos asegurar que haya educación presencial al 100%. ¿Cómo evito el riesgo? Ventilando adecuadamente, y en las aulas que los chicos usen una mascarilla estará bien. Intentar adaptarnos y hacer mucha actividad en los espacios abiertos. Y es ahí donde, por ejemplo, la alimentación y el recreo y el refrigerio debe darse. Poner carpas, los colegios tienen espacios abiertos para que los chicos puedan ingerir alimentos. Y Julio, no seamos hipócritas como país. Los restaurantes están al 100%, por favor. Las reuniones familiares. Y por eso te digo. En realidad... Y si tú te vas a la data que existe en estos 2 años, entre el 30 y el 65% de los contagios se ha dado en reuniones familiares. Los colegios o las universidades donde se ha podido evidenciar en olas de contagio delta, alfa, representan solo el 5 o 6% de estos contagios. Pero más allá de esto, tú dices, la preocupación de los padres dice, mis hijos se van a contagiar. Es posible, pero es la menor posibilidad de toda la dinámica. Pero el análisis hoy es, mis hijos se van a enfermar, y ahí la data te dice las posibilidades que un niño o un estudiante de 0 a 20, ¿sí? Entendiendo que vamos hacia hasta las universidades. Hasta las universidades. Tienen las posibilidades de enfermar de 0.0005%. ¿Vale la pena con ese nivel de riesgo hoy, menor que influenza, que los chicos dejen de asistir si ya la población adulta está protegida con inmunidad natural, inmunidad por vacunas y sobre todo la híbrida en nuestro país? Ese es el análisis completo que hay que hacer. Hoy yo creo que hay más posibilidad, por lo menos en las ciudades costeras, de enfermar o contagiarse por influenza que por SARS-CoV en estas semanas. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Porque por esta temporada, sí, pues, efectivamente, la influenza
pega a muchos, ¿no? Y está pegando fuerte. Y uno no sabe, pues, porque, claro, siente dolor de cabeza, dolor de ojos, estornudos, y ahí uno no sabe si es COVID o es simplemente influenza, ¿no? Entonces... Y es ahí donde hay que pedir al Ministerio de Salud que cumpla el rol de liderazgo para orientar al Ministerio de Educación y no ocurra lo que ha sucedido con el FANI, que por 2 contagios que probablemente no han sido en el colegio, cerraron todo el colegio. Y hoy va a haber mucho síntoma que se va a superponer o confundir influenza con COVID. Y es el ministerio, tiene el rol de poder decir cómo diferenciar, que va a ser muy complejo, pero haces el análisis epidemiológico. Y hoy creo que hay más riesgo en este momento de contagiarse por flu. Y por flu nunca hemos cerrado aulas, Julio. No, pues, la vida continúa. Y creo que debemos aprender a convivir en el contexto de lo que se ha perdido en educación, Julio. Sin embargo, creo que hay lecciones aprendidas con esta pandemia. Una de ellas, por ejemplo, es que ser conscientes en casa, si alguien en casa se ha contagiado de COVID o de una simple gripe o tiene algún malestar, lo primero que debería de hacer es ya no ir al colegio o a la universidad al aula, ¿no? Para prevenir la posibilidad de contagiar a sus compañeros, a los demás, ¿no? Como una principal medida, tomar conciencia en realidad de lo que significa el cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Y lo segundo, ¿qué recomendación habría que darles respecto del uso de las mascarillas? Deben usar KN95, yo veo niños chiquititos que los están dejando ahora en los nidos, con doble mascarilla, y da mucha pena porque la actividad física que desarrollan los niños pues es intensa. ¿Cómo hacen para lidiar? Hasta sus orejitas casi no soportan la mascarilla KN95 porque además son grandes, no son para niños, y encima la mascarilla de tela y las recomendaciones que les hacen los padres y de alguna manera les generan miedo también a los pequeños. ¿Cómo manejamos esa situación ahora que se inician las clases? Esta pandemia es muy dinámica y mantener políticas sanitarias sobre bioseguridad permanentemente me parece un error. La política de bioseguridad debe cambiar también, así como cambia la pandemia. En enero volábamos en una tasa de contagio, hoy no tenemos esa tasa de contagio. Entonces, el uso de las mascarillas va por ahí, qué cosa indico, qué cosa no. Y el reportaje que pasabas, el informe de la Católica sobre el nivel de respirabilidad de las mascarillas, tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, si tú dices, los pequeños necesitan usar en un ambiente al aire libre o en aulas ventiladas doble mascarilla, mi posición es que no. Los chicos creo que con una mascarilla quirúrgica, hoy, ¿no? No estoy hablando de enero del año pasado, con el nivel bajo de contagio, porque necesitas asegurar su salud en general. De acuerdo. Y entonces los pequeños no están respirando bien. En el contexto dices, ¿realmente está siendo efectivo? Necesito asegurar. En un nivel de contagio alto, pues me modificas y empiezas a ajustar. Yo creo que los chicos en el colegio, al aire libre, actividades deportivas, recreo, no deberían usar. En las aulas una quirúrgica pareciera suficiente y hay que descartarlas diariamente. Y por ahí debería el mensaje. Eso es lo otro, ¿no? Eso es otro. Porque las mascarillas quirúrgicas, claro, son más fáciles de llevar en el bolsillo. A veces la usan la semana entera o 2 semanas, la doblan, es decir, la exponen también a contacto con líquidos y la siguen utilizando. En realidad de ahí ya no está funcionando. El Ministerio de Salud del 2020, el 21, siempre confundió estos mensajes y te decían, usa la mascarilla encima de otra, de tal manera. Acá se promocionó el uso de la mascarilla de tela, por ejemplo, y eso nunca debió pasar. Y entonces lo que hay que hacer es, cuando te complementaba el informe de la Católica, te hablaba de esta tela que es el filtro, esto se humedece. Cuando se humedece ya no sirve, descártalo. Y alguna vez el Ministerio de Salud nos ha dicho descarta diariamente, porque si no descarta, ya no, al día siguiente ya no es útil. Y esos son los conceptos que hay que hacer. Entonces, en salud pública necesitamos mensajes fuertes, pero que tengan evidencia y no contradictorios. Cuando tú transmites un mensaje contradictorio, la población va a reaccionar complejamente y ahí fracasamos como política. Perfecto, Omar, muy claras las explicaciones que nos das y las recomendaciones también. Finalmente, porque creo que hay algo que no está sucediendo en nuestro país ya hace mucho tiempo en realidad. ¿Cómo vinculamos las políticas de salud pública, por ejemplo, con la academia? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación tenemos tremenda responsabilidad también, y eso hay que decirlo? Damos a conocer información muchas veces llevados por lo que dicen otros medios o no necesariamente con información que detrás tiene estudios que efectivamente nos puedan garantizar que la información que damos es la adecuada, es la correcta.
¿Cómo ves, porque tú te mueves en el ámbito académico, cómo ves esta brecha que existe entre lo que es científicamente demostrable, probado, respecto de lo que se informa hacia la sociedad y que puede impactar en su comportamiento? Y no solo para esta pandemia, sino para el quehacer del desarrollo de la dinámica social. La universidad ha estado alejada de la sociedad durante muchas décadas. Y esto lo hemos sentido en la pandemia. La academia, bueno, además que estuvo cerrada en el país, o sea, se cerró, no podía investigar, no podíamos asistir a universidades, pues poco hizo. Pero ese es el propósito hoy, y quisiera aprovechar tu pregunta para invitar, nosotros desde el Centro de Investigación de Virología de la Universidad San Martín de Porres, este miércoles a las 5 de la tarde, haremos el primer foro de la importancia de la educación presencial en tiempos de COVID. La academia quiere brindar información, herramientas a la sociedad, a los tomadores de decisiones para discutir esto. ¿Realmente es riesgoso? ¿Cuán riesgoso es que la educación se dé en tiempos de COVID? ¿Con qué? Evidencia científica, análisis de expertos. Tendremos expertos internacionales que van a hablar de educación, de salud, de COVID, y 2 exministros de Salud y Educación que hacen un análisis completo de esto. Ese es el rol de la academia. Pero en nuestro país la academia estuvo cerrada. Esperemos que ahora que estamos retomando actividades y a través nosotros del Centro de Estudios de Virología de la Universidad San Martín, permanentemente vamos a brindar este tipo de foros para dar información científica que ciertamente es dinámica también, que sea útil a la sociedad. Bueno, y eso para que las universidades privadas entiendan claramente la importancia de invertir en investigación. Definitivamente. No solamente tener, porque es genuino, pero tienen pareciera una preocupación por tener un gran número de alumnos que paguen altas mensualidades y que ese recurso generalmente no necesariamente se destina hacia investigación per se. Ese es un punto crítico duro, ¿no? La universidad tiene, creo que 2 objetivos. Uno, formar recursos humanos calificados, pero dar soluciones a la problemática de la sociedad. Es correcto. Y las investigaciones en Perú no siempre van a eso. Y yo creo que debemos cambiar un enfoque de que se investigue para cosas que sean útiles para nuestro país. Es correcto. Que ese es el otro tema. No solamente producir artículos y hacerlos públicos y generar indicadores, que sea útil, sino que además efectivamente sean aplicables a la